El 5 de noviembre de 2024, el tranquilo municipio de Elota, en Sinaloa, se convirtió en el escenario de uno de los enfrentamientos más sangrientos en la historia reciente del narcotráfico en México. Un tiroteo entre las fuerzas de seguridad, dirigidas por el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Harfuch, y pistoleros de los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, dejó un saldo alarmante de 34 muertos. La violencia desatada en este pequeño pueblo no fue un hecho aislado. Fue el resultado de una escalada de tensión entre las autoridades mexicanas y uno de los cárteles más poderosos y despiadados del país. La pregunta que surge tras este violento enfrentamiento es clara: ¿cómo se llegó a este punto? ¿Qué motivó un conflicto tan brutal entre el gobierno y los pistoleros de la Chapiza? En las siguientes líneas, nos sumergiremos en el contexto de la operación en Elota, analizando cómo la región, estratégica para los cárteles, fue elegida como el escenario de una batalla que marcaría un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico en México. ¿Qué ocurrió en las horas previas al tiroteo? ¿Qué papel desempeñaron las fuerzas del orden y cómo respondieron los pistoleros de los Chapitos a la embestida del gobierno? A medida que desvelamos los eventos que condujeron a esta tragedia, una cosa es clara: la guerra por el control del narcotráfico está lejos de terminar, y las vidas de muchos continuarán siendo pagadas por esta lucha. Elota es una pequeña pero estratégica localidad ubicada en la costa oeste del estado de Sinaloa, conocida por su cercanía a rutas de tráfico clave utilizadas por los cárteles de drogas. Con una población que apenas supera los 20,000 habitantes, Elota ha sido históricamente una zona de difícil acceso, ideal para las operaciones clandestinas del narcotráfico. La región, situada entre las montañas y el mar, proporciona a los criminales una gran ventaja logística, un terreno ideal para esconder cargamentos de drogas, realizar transacciones ilícitas y ocultar a los sicarios que operan en la zona. En los últimos años, Elota ha sido testigo de un aumento en la presencia de grupos criminales, en especial los asociados con la facción de los Chapitos, una de las ramas más violentas del cártel de Sinaloa. Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, han venido consolidando su poder en el estado de Sinaloa desde la caída de su padre, el ex líder del cártel. Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, conocidos como los Chapitos, se encargan de las operaciones en varias zonas de Sinaloa, y Elota ha sido uno de sus puntos de interés debido a su posición estratégica para las rutas de tráfico de drogas hacia el Pacífico. Aunque la presencia del cártel de Sinaloa ha sido tradicional en la región, la reciente expansión de los Chapitos ha incrementado significativamente la violencia, lo que ha generado un desafío directo para las fuerzas del orden. El gobierno mexicano, preocupado por la creciente actividad criminal en la zona, decidió intensificar las operaciones en Sinaloa para contener el poder de los cárteles. El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Harfuch, conocido por su firmeza y liderazgo en la lucha contra el narcotráfico, fue asignado para coordinar un operativo de gran escala. La operación tenía como objetivo neutralizar las células del cártel de Sinaloa en Elota y debilitar el control que los Chapitos ejercían en esta zona clave. Harfuch, respaldado por su equipo de fuerzas federales, policías locales y militares, sabía que el desafío sería monumental. Enfrentarse a un cártel que había demostrado su poderío en la región no sería sencillo, pero Harfuch era consciente de la importancia de frenar la creciente amenaza en la región. El inicio de la operación se dio con una estrategia coordinada que involucró el despliegue de fuerzas en puntos clave de Elota y sus alrededores. Se esperaba que la presencia militar y policial ayudara a desmantelar las células criminales, arrestar a sus líderes y, si era necesario, confrontar a los sicarios en un enfrentamiento directo. La operación fue cuidadosamente planificada, con el objetivo de minimizar las bajas entre las fuerzas del orden y la población civil, al mismo tiempo que se atacaba de frente el poderío del cártel de Sinaloa. Pero los Chapitos no se quedarían de brazos cruzados. Al tener pleno conocimiento de las estrategias de las autoridades, comenzaron a reorganizar sus fuerzas. La presencia de un gran número de vehículos blindados y sicarios entrenados en tácticas de guerrilla fue un indicio claro de que no sería un operativo sencillo. Desde la primera hora, se tenía claro que Elota no sería solo un campo de batalla, sino una zona donde la estrategia, el terreno y los recursos determinarían el desenlace.
Los chapitos, acostumbrados a moverse rápidamente entre los complejos terrenos de Sinaloa, contaban con una ventaja significativa al conocer la región. A medida que las fuerzas de seguridad avanzaban, la tensión se fue incrementando. Elota, que parecía ser una localidad tranquila y alejada de los focos de violencia, comenzó a transformarse en un campo de confrontación. Las patrullas comenzaron a patrullar intensamente las carreteras y los puntos de tránsito clave, mientras los helicópteros sobrevolaban la zona para asegurar el control aéreo. Por su parte, los sicarios de los chapitos comenzaron a reagruparse, movilizándose en convoyes y buscando cualquier oportunidad para emboscar a las fuerzas de seguridad. Las autoridades mexicanas, encabezadas por Harfuch, no tardaron en notar los movimientos de los cárteles en la región. Al principio, el operativo parecía proceder según lo planeado, sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el aumento de la actividad de los chapitos dejó claro que el enfrentamiento era inevitable. De hecho, la inteligencia de las fuerzas de seguridad detectó la presencia de un grupo armado bien organizado, dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias. El ATA se estaba preparando para ser el escenario de una confrontación sin precedentes. La tensión había llegado al punto máximo, y cada movimiento de las fuerzas del orden y los sicarios de los chapitos podría desencadenar una tragedia. Los habitantes de la región comenzaban a sentir el miedo en el aire, mientras los hombres de Harfuch se mantenían firmes en su misión. Pero lo que nadie esperaba era que el enfrentamiento desbordara las fronteras de Elota y se convirtiera en uno de los tiroteos más sangrientos en la historia reciente de la lucha contra el narcotráfico. La batalla por Elota estaba a punto de estallar, y todo estaba en juego. El sol apenas se asomaba en el horizonte cuando las primeras señales de conflicto comenzaron a palpitar en el aire. Elota, una región que hasta hace poco parecía ser el refugio tranquilo de las montañas de Sinaloa, se transformó en un escenario de caos. Mientras las fuerzas de seguridad, bajo el mando de Omar García Harfuch, comenzaban a establecer sus puestos de avanzada en puntos estratégicos, la inteligencia militar y policial ya había identificado que el cártel de Sinaloa no iba a permitir que la operación fuera tan sencilla como se esperaba. El ambiente estaba cargado de tensión, y el sonido de los helicópteros que sobrevolaban la región aumentaba la presión sobre ambos bandos. A lo lejos, la respuesta de los chapitos no se hizo esperar. Un convoy de vehículos blindados comenzó a desplazarse a gran velocidad por las carreteras secundarias. A bordo, hombres armados con rifles de asalto, ametralladoras pesadas y explosivos iban tomando posiciones. La sorpresa fue el primer factor que favoreció a los sicarios. Durante las primeras horas, las autoridades no pudieron rastrear todos los movimientos de la facción, que se dispersó estratégicamente en pequeñas células que se camuflaban entre las rutas menos transitadas. La fortaleza del cártel de Sinaloa no solo residía en su poder de fuego, sino en su dominio absoluto del terreno. La emboscada se orquestó con precisión militar, aprovechando la geografía montañosa. Los sicarios instalaron barricadas improvisadas y puntos de observación que les permitían anticiparse a los movimientos de las fuerzas de seguridad. En algunos puntos los atacantes incluso usaron explosivos para bloquear las rutas de avance de las patrullas federales y estatales. Fue en este escenario, donde la guerra de guerrillas se convirtió en el centro del enfrentamiento, que las primeras bajas comenzaron a registrarse. El choque inicial ocurrió en las afueras de un pequeño poblado dentro de Elota. Los primeros en caer fueron los elementos más vulnerables, las unidades de avanzada que se desplazaban en vehículos más ligeros. Un ataque con disparos de precisión acabó con la vida de varios policías, quienes no tuvieron oportunidad de defenderse antes de quedar atrapados en el fuego cruzado. La respuesta del gobierno no tardó en llegar, pero los pistoleros de los chapitos ya estaban organizados. En cuestión de minutos, las fuerzas federales, lideradas por Harfuch, desplegaron un contingente de apoyo aéreo y terrestre, buscando contener el fuego enemigo y neutralizar las posiciones de los sicarios. A medida que las horas pasaban, la violencia se intensificaba. El terreno, tan familiar para los atacantes, les otorgaba una ventaja crucial. Los sicarios de los chapitos, en su mayoría exmilitares o entrenados en tácticas de combate urbano, aprovechaban cada rincón, cada carretera desierta, cada edificación abandonada, para disparar y luego desaparecer en la maleza. Las fuerzas de seguridad no podían avanzar sin enfrentar una lluvia de balas. Las balaceras se desataron a lo largo de la zona, obligando a las autoridades a replegarse temporalmente en algunos puntos clave para reagruparse y fortalecer sus líneas de defensa. La violencia era imparable. En cuestión de horas, el enfrentamiento se transformó en un campo de batalla que recordaba las tácticas empleadas en conflictos de guerra. Las fuerzas de Harfuch, aunque bien entrenadas y equipadas,
Estaban luchando contra un enemigo que se había adaptado a las duras condiciones del terreno y al contexto de la guerra contra el narcotráfico. Las columnas de humo comenzaron a elevarse desde varias zonas de la localidad, un indicio claro de la magnitud de los combates, vehículos incendiados, casas en ruinas y la constante detonación de explosivos señalaban que no se trataba de un simple tiroteo, sino de un enfrentamiento a gran escala. En un punto crítico de la batalla, las fuerzas de seguridad intentaron tomar el control de una de las posiciones estratégicas más relevantes, una antigua base de operaciones utilizada por los chapitos para resguardar cargamentos de droga. Este fue el lugar donde se libró uno de los enfrentamientos más intensos de toda la operación. Mientras las patrullas avanzaban hacia el edificio, un grupo de sicarios apostados en los alrededores comenzó a disparar ráfagas ininterrumpidas de ametralladora, haciendo retroceder a los elementos de las fuerzas federales. La respuesta fue inmediata. Los helicópteros de las Fuerzas Armadas sobrevolaron la zona, lanzando ráfagas de fuego y proporcionando cobertura aérea, mientras las unidades terrestres se reorganizaban. Sin embargo, el enemigo sabía cómo contrarrestar este tipo de ataque. Apostaron francotiradores en puntos elevados, desde donde podían disparar sin ser vistos por los pilotos. El enfrentamiento continuó durante horas, con los sicarios utilizando tácticas cada vez más agresivas y complejas. No solo luchaban con armamento pesado, sino que también emplearon explosivos para crear caos y confusión entre las fuerzas de seguridad. A lo largo del día, el número de muertos comenzó a aumentar drásticamente, alcanzando un saldo alarmante de 34 víctimas. La mayoría de las bajas fueron de los sicarios, pero las fuerzas federales también sufrieron considerables pérdidas, aunque la magnitud de estas no fue completamente revelada hasta días después. Mientras tanto, Harfuch, quien permanecía en el centro de la acción, supervisaba cada movimiento de sus tropas. La toma de decisiones era crítica, cada segundo contaba. Los informes que llegaban desde el campo de batalla indicaban que los sicarios estaban bien organizados y que el terreno favorecía enormemente a los chapitos. El comandante sabía que no podía permitirse el lujo de retroceder, ya que ello significaría una derrota significativa en una de las zonas más importantes para la lucha contra el narcotráfico. La presión era inmensa, y las horas de combate, junto con la constante amenaza de emboscadas, ponían a prueba su capacidad de liderazgo. En medio de la batalla, Harfuch ordenó el despliegue de una segunda ola de refuerzos, aumentando el número de soldados y unidades tácticas de élite en el área. Mientras tanto, la violencia no cesaba. Los disparos continuaban resonando. El humo de los vehículos incendiados se elevaba hacia el cielo, y la ciudad parecía estar atrapada en una vorágine de destrucción. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando, a media tarde, una de las principales avenidas de Elota se convirtió en un verdadero campo de batalla. Decenas de vehículos blindados del cártel de Sinaloa fueron desplegados en el lugar para repeler el avance de las fuerzas de seguridad. Los sicarios estaban decididos a resistir, sin importar el costo. La guerra por Elota no solo se libraba en las calles, sino también en las sombras, donde las estrategias de guerrilla y el uso del terreno otorgaban ventaja a los atacantes. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad, el saldo de la batalla fue trágico. El tiroteo continuó hasta caer la noche, y lo que inicialmente comenzó como un enfrentamiento entre criminales y autoridades se había transformado en una guerra abierta. Las bajas fueron cuantiosas en ambos bandos, y la tragedia dejó una huella indeleble en la comunidad de Elota. Las consecuencias de esa batalla, que había comenzado como una operación de rutina para desmantelar una célula del cártel de Sinaloa, se extendieron mucho más allá de lo que se había previsto. La región, ahora marcada por la violencia, nunca volvería a ser la misma. En medio de una tormenta de balas, en un escenario donde el caos parecía ser la única constante, Omar García Harfuch asumió su rol como líder con una determinación inquebrantable. Desde el principio, el comandante de la Policía Federal sabía que enfrentaba un desafío sin igual, uno que pondría a prueba sus habilidades tácticas, su resistencia mental y su capacidad para tomar decisiones en el calor del combate. Las fuerzas de seguridad bajo su mando no solo debían enfrentarse a un grupo de sicarios altamente organizados, sino también a un entorno hostil, una geografía que favorecía al enemigo y una dinámica de guerra de guerrillas que exigía una respuesta rápida y precisa. Con la primera ráfaga de disparos, Harfuch mostró su carácter y sus capacidades de liderazgo. Mientras sus subordinados tomaban posiciones, él supervisaba cada movimiento desde un puesto de comando improvisado.
Su capacidad para mantenerse calmado y enfocado en medio del caos fue uno de los factores que permitió a las fuerzas de seguridad mantenerse organizadas en una batalla donde la confusión y la violencia dominaron el terreno. No hubo tiempo para vacilaciones. Harfuch, conocido por su enfoque pragmático, estaba preparado para llevar a cabo su misión a toda costa. La toma de decisiones, en ese momento, era crucial. Sabía que cualquier error podía ser fatal no solo para él, sino para todos los involucrados. A lo largo del día, Harfuch fue esencial para coordinar la respuesta a los ataques, mientras los sicarios de los Chapitos avanzaban con rapidez y desconfianza, buscando vulnerabilidades en las líneas de las fuerzas de seguridad. El comandante mantenía la comunicación constante con sus oficiales. Su estrategia era clara: no ceder terreno y recuperar el control de las zonas clave. Una de las decisiones más importantes de Harfuch fue la implementación de apoyo aéreo. A medida que el enfrentamiento avanzaba y la situación en tierra se tornaba cada vez más peligrosa, los helicópteros de la Fuerza Aérea comenzaron a sobrevolar la zona. Harfuch no dudó en solicitar respaldo aéreo para poner presión sobre las posiciones de los sicarios, sabiendo que esto podría dar a sus tropas la ventaja estratégica que necesitaban. Las operaciones aéreas no solo incrementaron la moral de las fuerzas de seguridad, sino que también desorientaron al enemigo, que no estaba preparado para una ofensiva coordinada de tal magnitud. Durante las horas más críticas del enfrentamiento, cuando la situación parecía desbordarse, Harfuch se mantuvo al frente, no solo dando órdenes, sino también participando activamente en la gestión de los recursos, asegurando que cada unidad tuviera lo necesario para continuar la lucha. Su presencia en el campo de batalla, lejos de ser solo simbólica, fue fundamental para mantener el orden dentro de sus filas y garantizar que la operación no colapsara por la presión del combate. Sin embargo, la batalla de Elota no fue solo un desafío logístico. Harfuch también tuvo que lidiar con la tensión política que acompañaba a la operación. La presencia del comandante, conocido por su firmeza en la lucha contra el crimen organizado, era tanto una bendición como una maldición. Por un lado, su liderazgo inspiraba confianza dentro de las fuerzas de seguridad. Por otro, las decisiones tomadas bajo su mando serían escrutadas con lupa por los medios y las autoridades. Sabía que cualquier fallo, cualquier error, podría tener repercusiones no solo para su carrera, sino también para el futuro de la lucha contra el narcotráfico en la región. A medida que el enfrentamiento alcanzaba su punto culminante, Harfuch no vaciló. La decisión de continuar la lucha hasta el último momento no era solo una cuestión de estrategia militar, sino también una cuestión de principios. Sabía que si cedía, la victoria de los Chapitos en Elota podría tener consecuencias mucho más graves para la región y para la seguridad nacional. Era un momento decisivo en el que el fracaso no era una opción. Cuando la operación finalmente llegó a su fin, con el saldo de decenas de muertos, Harfuch fue uno de los primeros en revisar los informes, en buscar detalles sobre las bajas y las lecciones que podrían extraerse de un enfrentamiento de tal magnitud. A pesar de las pérdidas sufridas, no mostró signos de desánimo. Por el contrario, su enfoque pragmático continuó guiando sus decisiones, sabiendo que el trabajo no había terminado. El enfrentamiento en Elota había sido solo una batalla en una guerra mucho más grande. Las repercusiones del enfrentamiento en Elota se sintieron rápidamente, tanto en la región como a nivel nacional. El saldo de 34 muertos, entre sicarios y miembros de las fuerzas de seguridad, dejó una marca profunda en todos los involucrados. Aunque las fuerzas de seguridad lograron repeler la emboscada y mantener el control de la zona, el enfrentamiento evidenció la complejidad del conflicto en Sinaloa y la creciente capacidad del cártel de Sinaloa para resistir los embates del gobierno. Para los Chapitos, aunque el golpe había sido duro, el cártel no tardó en reorganizarse. Las represalias fueron inminentes y se esperaba que la violencia se intensificara en las semanas siguientes. Por otro lado, la respuesta del gobierno no fue menos contundente. La operación en Elota fue vista como un mensaje claro de que las autoridades no se retirarían ante la violencia del narcotráfico. Sin embargo, el costo humano y material fue elevado, y las familias de los caídos, tanto civiles como de los oficiales, quedaron marcadas por la tragedia. A nivel regional, Elota pasó a ser un símbolo de la brutalidad del enfrentamiento entre las autoridades y los cárteles. Los habitantes, atrapados en medio de este conflicto, vivieron días de incertidumbre y miedo. Muchos se vieron obligados a abandonar sus hogares, buscando refugio en otras zonas más tranquilas, mientras otros se vieron forzados a colaborar con las fuerzas de seguridad o enfrentar las represalias del cártel. Este sangriento tiroteo no solo dejó una estela de muerte, sino que también alteró el equilibrio en la región,
haciendo que tanto las autoridades como los habitantes de Elota tomaran conciencia de que la guerra contra el narcotráfico estaba lejos de terminar. Las repercusiones de este enfrentamiento seguirían resonando por mucho tiempo. El enfrentamiento en Elota, Sinaloa, ha dejado una huella imborrable, no solo por su violencia extrema, sino por las lecciones que deja en la lucha contra el narcotráfico en México. Lo que comenzó como una operación de rutina para desmantelar una célula del cártel de Sinaloa, terminó convirtiéndose en un episodio sangriento que evidenció la capacidad de resistencia y la organización de los chapitos, así como la determinación del gobierno para no ceder ante la violencia del crimen organizado. El papel de Omar García Harfuch en esta operación fue clave. Su liderazgo, tácticas y capacidad para manejar la crisis bajo presión fueron esenciales para controlar la situación en un contexto tan adverso. Sin embargo, a pesar de la victoria táctica, el saldo de muertos y la alteración de la paz en la región subrayan que la batalla está lejos de ser ganada. Este enfrentamiento refleja no solo la intensidad de la guerra contra el narcotráfico, sino también el alto costo humano y la permanente amenaza de represalias. La región de Elota, como muchas otras en México, sigue siendo un campo de batalla en una guerra que parece no tener fin. Los eventos de este tiroteo solo aumentan las tensiones entre las autoridades y los cárteles, y el futuro de la lucha sigue siendo incierto. Lo sucedido en Elota es un claro recordatorio de la magnitud de este conflicto y de la necesidad urgente de una estrategia más robusta y efectiva para frenar la violencia que aqueja al país.